Hoy vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre objetivos de salud, de estética y de rendimiento en cuanto a los aspectos nutricionales. Esto porque llegan muchas personas que por ahí a veces necesitan más que nada un objetivo de salud, necesitan mejorar su salud y a veces por proponerse objetivos de estética o de rendimiento terminan frustrándose y generando gran desmotivación debido a que quizás los objetivos que se plantearon no eran posibles de alcanzar en ese momento para ellos. Es por eso que hoy te voy a contar un poco las diferencias sobre aspectos o procesos que implican una mejora en la salud, procesos que implican una mejora estética y procesos que están más relacionados al rendimiento deportivo para personas que por ahí compiten en determinados deportes. En objetivos de salud no necesitamos preocuparnos demasiado por la composición corporal, con que nuestra composición corporal se mantenga en un 10-20% de porcentaje de grasa va a estar bien, vamos a estar saludables, teniendo en cuenta aspectos nutricionales. Después vamos a entrar más en detalle sobre el entrenamiento. En cuanto a la salud, la nutrición debería ser intuitiva, deberías comer de forma muy intuitiva, pensando en que vas a respetar los procesos de hambre-saciedad, comer cuando realmente tengas hambre, no forzarte a comer de más, ni tampoco forzarte a comer de menos, porque en un objetivo de salud no necesitamos tener ese tipo de pautas. Luego, tenemos que saber que no es indispensable seguir un plan en un objetivo de salud. Por ahí, al principio puede ser necesario la educación nutricional, pero no es indispensable seguir estrictamente un plan para lograr mejorar nuestra salud, sino que importa mucho la calidad de la alimentación por sobre la cantidad. Eso quiere decir que si mejoramos nuestros hábitos y veníamos comiendo muy mal, vamos a mejorar muchísimos parámetros de nuestra salud indirectamente, sin controlar tantas variables de lo que es la nutrición. Además, acá creo que se reitera el punto anterior, podemos llegar a ser más flexibles con las calorías y macronutrientes. Esto quiere decir que podemos un día, en base a nuestras sensaciones de hambre, comer un poquito más, otro día que quizás estamos con menos apetito, comer menos cantidades, pero siempre priorizando alimentos naturales, sin procesar, y que en caso de que sean procesados, sean mínimamente procesados y de buena calidad. Por lo tanto, en un objetivo de salud, las exigencias no son tantas, pero para una persona que tiene malos hábitos, puede ser realmente desafiante pasar a tener hábitos saludables, a escuchar sus ritmos de hambre-saciedad, por ahí a preferir alimentos de calidad y no alimentos más ultraprocesados. Pero ni que hablar que es un contexto mucho más fácil de lograr que respecto a lo que vamos a hablar de rendimiento y estética. En cuanto a objetivos de estética, es muy importante tener en cuenta que los objetivos de estética son muy difíciles de lograr intuitivamente, no son intuitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comemos lo que nosotros sentimos en ese momento ganas de comer, va a ser muy difícil que logremos tener un porcentaje de grasa muy bajo o que por ahí aumentemos de peso constantemente para ganar masa muscular. Entonces no son intuitivos y va a ser muy difícil que de forma intuitiva logremos tener un cuerpo súper estético. Obviamente que hay personas que salen de la media, que se mantienen con físicos espectaculares, sin contar calorías y sin tener un control importante de lo que es su nutrición, pero sabemos que son casos muy excepcionales en donde muchas veces la genética contribuye y también los hábitos de esa persona. Personas que por ahí se mantienen con una buena composición corporal, con mucha masa muscular y poca grasa durante todo el año, son personas que entrenan hace muchos años y que quizás entrenen desde su niñez o adolescencia. Entonces, ese aspecto creo que es aún más relevante que la propia genética. Después, en la estética muchas veces, en fase de definición, puede hacer que perdamos rendimiento. Esto quiere decir que en plena etapa de definición, nuestra prioridad va a ser vernos mejor, no va a ser rendir más. Aunque hagamos todo lo posible para que el rendimiento no caiga, van a haber muchos aspectos fisiológicos y hormonales que van a hacer que nuestro rendimiento caiga. Como por ejemplo la reducción, si estamos hablando de culturismo natural, de un objetivo de composición corporal sin anabólicos, tenemos que tener en cuenta que va a haber una alteración hormonal donde la testosterona va a bajar, el cortisol va a subir,
la grelina, que es la hormona del hambre, va a aumentar y la leptina, que es la hormona de saciedad, va a disminuir, y estos aspectos van a hacer que sea muy difícil sostener ese proceso y que además van a repercutir en el rendimiento. Entonces, obviamente que la estética no prioriza el rendimiento y mucho menos en fase de reducción de grasa. Por otra parte, la cantidad termina siendo mucho más importante que la calidad, aunque desde mi punto de vista tenemos que partir de una base de calidad muy buena en nuestra nutrición, sin importar si nuestro objetivo es de estética o de rendimiento o de salud, siempre la calidad tiene que estar. Es real que vas a encontrarte con muchas personas que tienen cuerpos súper estéticos que no comen bien, pero como comen las cantidades de calorías y macronutrientes que necesitan, progresan y al final la realidad es que la cantidad va a ser más importante que la calidad. Pero si estás buscando cualquier objetivo de estética, mi recomendación es que también aprendas a seleccionar alimentos que no solo te generen un cuerpo estético, sino que también generen parámetros de salud en tu organismo. No es flexible, obviamente, como estamos hablando, es muy difícil que de forma flexible, comiendo un día más, un día menos, comiendo lo que quieras cada día en relación a las cantidades y la composición de macronutrientes, logres estar súper definido o generar una cantidad de masa muscular en determinado tiempo muy grande. Debemos sí o sí cumplir con las calorías y macronutrientes, no solo por ser estrictos o por sentirnos bien con que estamos cumpliendo el plan, sino que cumplir con la cantidad de calorías y macronutrientes va a ser importante para, a medida que vaya avanzando el proceso, poder tomar decisiones. Las calorías están funcionando, las calorías son suficientes para aumentar o para bajar el peso corporal al ritmo que necesitamos. Esa es la razón por la que tenemos que tener una adherencia muy alta. Se necesita una adherencia muy alta a las calorías y macronutrientes en la estética. Y aún más, un punto que no puse por acá es el hecho del mantenimiento y la constancia. O sea, no podemos estar adheridos durante un mes a un plan nutricional para generar estética. Tenemos que estar adheridos durante mucho tiempo. Si planteamos un objetivo de pérdida de grasa, como mínimo 6-8 meses. Y si planteamos un objetivo de aumento de masa muscular, tenemos que estar 2 años por lo menos para ver diferencias. Entonces, tengan en cuenta estos aspectos. Por último, para el rendimiento en la nutrición, por ahí la composición corporal va a depender del deporte. Hay deportes que requieren una composición corporal muy magra y no solo con un porcentaje de grasa bajo, sino con una cantidad de masa muscular baja. Por ejemplo, deportes de resistencia como lo son triatlón, un maratón, un trail de muchos kilómetros. Va a ser mucho más conveniente tener una composición corporal delgada, con baja masa muscular y bajo porcentaje de grasa. Cuanto menos pesemos, mejor en ese tipo de deportes. Sin embargo, para una persona que practica sumo, va a tener que tener un porcentaje de grasa muy alto, y vean que por ahí, para la salud y para la estética, esto no es conveniente, obviamente. Después, se prioriza el rendimiento por sobre la estética. No nos interesa tener los abdominales marcados para vernos mejor. Por ejemplo, el triatleta quizás va a tener un abdomen marcado, pero porque necesita pesar muy poco y necesita tener el menor peso posible para arrastrar menos carga durante su competencia, no por estética. La cantidad es importante, pero es flexible, o sea, las cantidades de alimentos son importantes para recuperarnos, para reponer el glucógeno muscular, pero si nos salimos de ese plan nutricional de vez en cuando, no va a haber grandes problemas en relación al rendimiento, siempre y cuando estemos llegando a las calorías planteadas. Entonces es mucho más flexible que un objetivo de estética. Después, el porcentaje de grasa óptimo para rendir es para rendir, no para verse mejor. Eso es lo que le decía antes. Un triatleta por ahí tiene un físico más delgado y definido, pero no porque quiera verse mejor, sino porque el deporte se lo requiere, el deporte le pide que esté en esas condiciones para poder rendir mejor. En algunos casos es necesario baja masa muscular y altos porcentajes de grasa. Como les decía antes, en triatlón necesitamos tener muy bajo porcentaje de grasa, pero también una cantidad de masa muscular relativamente baja. Y esto por ahí, para alguien que busca estética, obviamente no es lo ideal. Al contrario, el luchador de sumo necesita tener grandes porcentajes de grasa por lo que implica su deporte. Y sin ir más lejos, por ahí en deportes como el rugby hay posiciones en donde los jugadores tienen o pueden tener un poquito más de porcentaje de grasa porque van a estar chocando constantemente, y eso los ayuda por ahí a
a tener mejor rendimiento y a tener más amortiguación de esos choques. Entonces vean cómo el rendimiento es otra historia respecto a la estética y también a la salud. Por último, la cantidad y la calidad, digamos que son muy amigas y creo que están a la misma altura en un objetivo de rendimiento. Y obviamente que en cada caso en concreto podríamos llegar a usar suplementación. En salud, si hay alguna deficiencia o un nutriente, podemos usar ese nutriente ese suplemento de ese nutriente para suplementar y de cierta manera solucionar esa deficiencia. En estética podemos usar creatina, podemos usar proteína en polvo, que es casi como un alimento, no lo consideraríamos un suplemento. Podríamos usar cafeína para rendir, por ahí en la etapa de pérdida de grasa, donde vamos a estar un poquito más comprometidos con el rendimiento, podemos usar cafeína. Y acá en el rendimiento hay muchos suplementos que podrían servir, betalanina, creatina, podría servir la cafeína, podría servir nitratos, depende exclusivamente del deporte. Pero vean la gran diferencia que hay y los requisitos que son necesarios para lograr un objetivo u otro. Así que antes de proponerte un objetivo, te recomiendo que puedas ver nuevamente este video, porque te va a ayudar muchísimo a establecer metas que sean alcanzables y no por ahí ponerte metas que sean inalcanzables y te generen frustración. Lo digo porque muchas personas quieren generar estética comiendo de la roticería, yendo a comer algo saludable, y es muy difícil que lo logres. Sin embargo, si te centrás y ya comes saludable y te gusta lograr tener un mejor físico, vas a poder generar un físico espectacular siempre y cuando cumplas con estos criterios y también lo disfrutes, porque no tiene sentido que hagas esto si la estás pasando mal. Así como aquella persona que quiere rendir, muchas veces simplemente come saludable y no sigue ningún plan nutricional, no sigue ninguna pauta nutricional, va a ser muy difícil que mejore su rendimiento, porque acá necesitamos cubrir la cantidad de carbohidratos necesaria para ese deporte, necesitamos reparar los tejidos y al final eso no se logra de forma intuitiva, sino que también tenemos que tener una programación. Así que espero que este video te guste, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video hablando de nutrición y entrenamiento.